Hola Nakama y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y hoy tenemos pues por fin la primera Figuart Zero de Wano. Ya por fin me llegó el primer paquete donde vinieron Luffy, Usopp y Chopper. Y pues esta salió en noviembre y esta es en diciembre, pero como saben estoy pidiendo últimamente por Global Freaks, que la verdad hasta ahora muy recomendada la página, me ha ido muy bien con ellos. Y realmente lo que sucede es que a ellos les llegan las figuras como 2 meses después de que salen oficialmente. Entonces apenas hasta hace poco fue que le llegaron estas dos. Y como las compré juntas pues me mandaron las 3. Y bueno Nakamas, ha habido mucha controversia con Figuart Zero en el último año. Ha habido figuras con muy mala calidad. Y la verdad lo que vi de esta figura de Luffy sobre todo y algo de la de Usopp no se veían muy bien. Pero vamos a ver ahora en persona en realidad qué calidad están manejando para este año. Bien Nakama, no siendo más, vamos a arrancar con el unboxing de Luffy. ¡Oh! ¡Kimono ka! ¡Ore! ¡Yoroi kabuto mo suki da zo! なんかいいのあるな。この刀も借りるぞ。侍っぽい。 Y bueno Nakamas, vamos a empezar comentando el tema de las cajas, ¿no? Si les soy sincero, ya viendo por ejemplo cajas de las WCF por ejemplo, que tienen pues un estilo más japonés, sí que me esperé que Figuart Zero hiciera algo más de ese estilo, como de pronto con pergaminos, con detalles más del estilo japonés, no más relacionados a Wano. Pero realmente lo que tomaron fue pues primero que todo pues los pétalos de cerezo, que lo vemos pues en diferentes partes de la caja. También tomaron pues este estilo de nubes que al parecer va a ir en la base, que es como digamos una simplificación japonesa de las nubes. Pero más allá de eso la caja es bastante estándar con un color blanco. Siento que hubieran podido hacer algo más interesante. Pero bueno Nakamas, vamos a ver, tenemos el sticker de Toei Animation, el nombre Monkey D. Luffy. También hubiera sido un buen detalle que no dijera Monkey D. Luffy sino Luffytaro, que es su nombre en Wano. Pero pues no tomaron esa decisión creativa. Quizás lo diga por acá en japonés, pero me parece que no. Así que bueno Nakamas, empecemos con el unboxing. Bueno Nakamas, acá tenemos la base, que al parecer las bases se van a conectar, lo intuyo por la forma. Y nos vamos a dar cuenta de otra cosa, y es que, y esto siempre me ha molestado mucho, es que el blister no está capacitado para agarrar todas las piezas, sino que te mandan algunas de las piezas pegadas por detrás. Esto también pasó con alguna Figuart Zero de Zoro, que las espadas venían así sueltas. La verdad me parece un muy mal detalle, pero bueno, ya veremos cómo sigue la cosa. Bueno Nakamas, por lo que veo esta pieza, esta figura nos va a traer 2 parales y uno nos permitirá tener la más baja y la otra más alta. Ya veremos si eso tiene que ver con la forma de posarlas todas juntas, muy probablemente sí. Y acá tenemos la figura de Luffy. Y como podrán ver por acá, vamos a tener la parte donde va a conectar la pieza. Y además podemos ver que Luffy está utilizando ese calzoncillo tradicional japonés. Y ahí es donde va a entrar esta pieza. Y así nos va a quedar Luffy. Bien Nakamas, y si revisamos el manual, vamos a ver cómo se van a unificar estas bases. Y podemos ver que vamos a formar la composición a partir de la forma de estas bases, como podemos ver ahí. Y bien Nakamas, ahora vamos a ver esta figura bien de cerca. Si vemos el rostro, la verdad es que sí que está bastante bien, pues está bien pintado. Estos son como stickers prefabricados, así que quedan perfectos a menos que se corran un poco. Vemos el detalle del pelo y de la moña que lo sostiene, que me parece que está muy bien. El sombrero me gusta porque está más detallado que en otras versiones.
Siento que está un poco grande esta parte de aquí, pero pues nada muy grave. Y vemos que tiene pues las costuras que tiene el sombrero. Esa parte me parece que está muy bien. Ya cuando empezamos a bajar, sí, pues todo empieza a estar un poco mal. Vemos la manga por la parte interna, pues se ve muy sólida, es decir, no da suficiente profundidad. Esa parte no me gusta mucho. Y ya si vamos a mirar la pintura de los parches, la verdad es que no está perfecta. Vemos que acá se pinta un poco sobre la costura. Si vamos a esta parte de aquí, tenemos manchas mal aplicadas de la pintura. Y vemos pues básicamente los errores que se veían venir. Vemos que acá también se salen del espacio donde debería pintarse el parche. Vemos que hay mancha exterior, lo cual tampoco está nada bien. Este por ejemplo sí quedó bastante bien ejecutado. Y vemos que también vamos a tener problemas en esta zona. Es como si las pintaran armadas, ya que se ve que la pieza genera estorbo para pintar en esa zona. Y bueno, Nakama, la verdad es que la escultura pues es entretenida, pero ya vimos que no es nada original. De hecho es como la escultura que propone esta ilustración que vimos del manga, del tomo. Y la verdad es que sí hay detalles muy malos, debo aceptarlo. Específicamente el trabajo de pintura, que ya por lo que veo se hace a mano. Vemos que de hecho aquí hay como combinación de tonos de la pintura, ¿sí? No está pleno el color que debería estar. Y lo mismo, y el detalle más feo a mi parecer es este de aquí, que también se ve bastante mal aplicada la pintura. La verdad, bastante mal. La cinta en la cintura pues está bien, no es nada grave tampoco, pero tampoco se ve espectacularmente pintada. La espada está bien. Esa también había visto que había detalles malos en el prototipo. Tampoco me gusta como la parte de sombreado de los dedos, siento que se ve sucio. Y en la parte pues ya de las sandalias también vemos que no están perfectamente pintadas las puntas, las tiras, ¿no? que la arman, sino que alcanzamos a ver algo de piel sobre ellas. Sí, en general pues lo que hay es eso, problemas de pintura. Algunos son detalles menores, otros me parecen muy graves a mí. Pero bueno, Nakama, vamos a ver también un 360 de esta figura. Y bueno, Nakamas, la verdad que les puedo decir, pues la figura es todo lo que pensé que iba a ser. Pues una escultura que está buena, pero no es perfecta. De hecho, ahora viéndola de cerca tiene incluso como gotas de pegamento. En esta zona se alcanza a ver el brillo. Tiene muy mala pintura, Nakamas. La verdad es que todo lo que me temía es, ¿sí? La verdad, la parte manual de estas figuras cada vez va peor. Como les he mencionado antes, la escultura y todo, pues eso solo se hace una vez. El escultor lo hace y luego se hacen los moldes. Y por ahí pues los costos son muy bajos. En cambio, donde ellos más gastan pues es en mano de obra, ¿no? En todo el trabajo de pintura, pegado y todo. Y ahí es donde están haciendo un desastre. Mi calificación para esta figura no puede ser más de un 5/10. La verdad es que terrible el trabajo manual que están haciendo en Figuarts 0. La verdad, terrible. Nakamas, ahora miremos cuánto mide esta figura. Y en Nakamas, esta figura, pues con la base más corta, mediría unos 14 centímetros y 15 centímetros de alto. Veamos ahora con la otra base cuánto mediría. Y bien, Nakamas, con la segunda base ya subiría hasta los 18 centímetros y medio. Así que la verdad no está mal. Me imagino que esto será porque acá, como va a ir Tama, pues para que se vea bien el personaje de Luffy, nos ofrecen como esta segunda opción de altura. De ancho, pues la base mide unos 12 centímetros y de profundidad unos
8 centímetros y medio, así que no ocupa demasiado espacio. Y bueno, Nakamas, ahora vamos a comparar esta figura con otras figuras. Y bien, Nakamas, acá lo tenemos. Podemos comparar la figura con la de Kaido y vemos que entre estas dos hay una muy buena relación de escala. Si bien yo pensaría que Kaido es un poco más grande que esto en comparación con Luffy, igualmente creo que son las líneas que mejor trabajan juntas. Figuart Zero para los personajes chicos y Portfolio Pirates para los personajes grandes, y la verdad es que sí se ve bastante genial. Acá la comparamos con otra Figuart Zero y pareciera ser que la escala de esta figura es un poco más chica, es como un poco más pequeña que esta. Y por el otro lado tenemos la Dramatic Showcase, tenemos específicamente la de Enies Lobby. Vemos que también esta parece ser un poco más grande que la de Luffy, pero la diferencia no es muy relevante. Y bueno, Nakamas, eso ha sido todo por este video. Lo que les puedo decir es que para los próximos videos tendremos las de Usopp y la de Chopper, que serán las que estemos viendo a continuación, y espero la verdad que estén mucho mejor que esta, porque la verdad esta sí que me ha decepcionado mucho. No siendo más, Nakamas, bueno, en verdad no puedo decir que me decepcionó, más como que sabía que iba a estar mal y no me sorprendí gratamente. Bien, Nakamas, no olviden seguirme en TikTok y en Instagram, donde pueden ver contenido de figuras de One Piece. Y no olviden pues darle like al video si les gustó y comentarme abajo qué opinan de esta figura y qué opinan de estos detalles, y pues si ustedes la comprarían, aún sabiendo pues que muy probablemente les salga muy parecida a la mía. Díganmelo en los comentarios, y Nakamas, compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima. Hasta luego.